Iglesia, ¿cómo están? ¿Cuántos dan un aplauso al Señor esta mañana? Damos gracias a Dios por el privilegio y el honor, amén. ¿Cuántos levantan su mano? Dan gracias al Señor. Quiero que se coloque de pie un instante. Me gustaría que antes de iniciar podamos este tiempo ponerlo en las manos de nuestro Dios, nuestro buen Señor, amén. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por el privilegio que nos das una vez más de acercarnos a tu trono, Señor. Gracias, amado Dios, por el honor, el privilegio, por la gracia manifestada a través de Jesús. Hoy queremos honrarte, hoy queremos glorificarte, Señor. Y por medio de esta palabra queremos ser instruidos una vez más, Señor, direccionados, guiados para hacer tu voluntad, Señor, en este lugar, en esta tierra. Te damos todo el honor, toda la gloria y toda la alabanza a ti por los siglos. Amén. Dale un aplauso al Señor esta mañana. Quiero que tome su asiento y mientras se sienta pueda decirle al de al lado: esta mañana el Señor va a hablar a tu corazón. Amén. ¿Usted lo cree? Damos gracias a Dios por nuestra casa Movimiento. Y quiero iniciar rápidamente en lo que nos atañe, que es el cuarto episodio de nuestra serie Rey de Reyes. ¿Cuántos hemos sido bendecidos por medio de esta serie? Amén. Ha sido un tiempo de aprendizaje en lo personal. Creo que este año 2026 ha sido, en lo personal, vuelvo e insisto, ha sido el año en que yo más he recibido instrucción por medio de la palabra. Cada domingo, cada miércoles siento que ha sido tanto lo que el Señor nos ha entregado, que cuando estaba escribiendo esta palabra para el día de hoy, sentí por dentro, y abro mi corazón y le confieso, como un temor mezclado con un alto grado de responsabilidad, de saber que Dios nos está dando tanto cada domingo. Yo no sé si tú has alcanzado a dimensionar que somos privilegiados en medio de un mundo que tiene tantos matices. Nuestra sociedad hoy en día está tan desviada de muchas cosas que yo siento a veces que el Señor nos ha confiado un tesoro muy preciado. Y quiero iniciar con esto porque es responsable para mí decirte: tú no vienes un domingo a sentarte a ser entretenido. Tú no vienes un domingo a sentarte a ser emocionado. Es fácil coger un micrófono, poner un piano y hacer llorar a alguien, manipulando las emociones. Pero el Señor este 2026 ha hablado no a nuestras emociones, diga conmigo, ha hablado a nuestro corazón. Y eso es algo completamente diferente, porque si bien en nuestro corazón hay emociones, sentimos muchas veces la guía, el abrazo del Señor a través de su palabra. Yo personalmente siento que el Señor está llevándonos a un crecimiento espiritual como nunca antes. ¿Cuántos lo creen? El Señor está hablando cosas poderosas, y yo quiero que hoy bajo este entendimiento tú puedas entender lo que el Señor va a hablar en este episodio 4. Hemos visto ya 3 episodios durante el mes de marzo acerca del Rey de Reyes. ¿Cuántos saben que Jesús es el Rey de Reyes y es el Señor de Señores? Amén. Pero hoy doy gracias a Dios porque me tocó este tema sobre el cual hace unos meses ya atrás he venido leyendo. Incluso alguna vez del año pasado pude predicar acerca de esto en una simbología de lo que era la función del pastor. Y no sé si usted recuerda aquel mensaje donde hablé de los delicados pastos. Y hoy tengo el honor de enseñarte acerca del Rey Pastor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos celebran que tenemos un rey que a la vez es nuestro pastor? Un relato documentado por antropólogos, viajeros que visitaban a principios del siglo XX la región de Judea. Si usted no lo sabe, lo quiero contextualizar. La región de Judea, donde está todas las ciudades importantes del relato bíblico de los evangelios. Una de esas zonas, Belén, donde nació nuestro Salvador, en un pesebre. Y en ese contexto, en ese paisaje, no sé si usted recuerda que había la figura de los pastores.
La figura del pastor es muy importante en la simbología bíblica, en el relato y en el significado bíblico. Es tan importante el hecho de entender lo que es ser pastor en el contexto histórico, social en que Jesús lo enseña, que Jesús mismo dice: yo soy el buen pastor. No es que alguien dijo que Jesús era, es que Jesús mismo habló de él y dijo: yo soy el buen pastor. Y por eso me parece importante, y quiero comenzar con un relato documentado que nos puede ayudar a entender lo que significa el ser pastor. A principios del siglo XX, unos antropólogos, en esta zona, región de Judea, hay demasiada historia, demasiada investigación arqueológica, y ellos en sus investigaciones y relatos documentaron acerca de la práctica real de los pastores. Los pastores de la colina de Judea, y vuelvo al ejemplo que alguna vez puse, no pastorean ovejas en un prado verde, en un prado perfecto. Los pastores del contexto bíblico son pastores que pastorean ovejas en apriscos, en lugares montañosos, lejos del ideal de que las ovejas son como esas animaciones o esa imagen que tenemos de las películas, en donde están libres en un campo verde perfecto que parece una alfombra, y el pastor es un hombre bien puesto, bien vestido, y que todas las ovejitas le hacen caso porque él pita o tiene un perro de pastoreo y todas corren. Lejos de esa idea moderna de pastoreo, el pastoreo bíblico es una de las tareas más agrestes de la sociedad. Es una de las tareas más complicadas, porque la tarea del pastor se resume, de acuerdo a estos estudios antropológicos, en cuidar animales que son totalmente dependientes de la guía de alguien en medio de un terreno totalmente agresivo, como es las laderas de las montañas. Entonces el pastor se convierte, más que en alguien que hace una labor de ganadería, es en alguien que tiene a su mando un rebaño de ovejas que están esperando lo que él decida hacer para ellas seguirlo. Eso cambia un poquito el contexto. Y en esa práctica entre las colinas de Judea, los antropólogos encontraron el relato de los pastores de la zona, un poco alineado con lo que dice Juan capítulo 10 verso 9, en donde Jesús dice: yo soy la puerta y llamo, y las ovejas oyen mi voz. ¿Cuántos recuerdan ese pasaje famoso? Pues tengo que decirle que me puse en la tarea de encontrar algo acerca de esto, y le envié a medios una imagen. Quiero que me pongan la imagen de lo que fue el documento de los antropólogos ese. Esto es lo más parecido a lo que era un corral de ovejas en la época bíblica. Estos son los vestigios de los hallazgos de lo que más bien pareciera como una plaza, como algo, pero que han determinado que es el corral de las ovejas. Y una cosa peculiar, algo bien interesante que llamó la atención: ¿por qué razón el corral, el establo donde estaban las ovejas, no tenía puerta? Simplemente era un círculo con una abertura por donde entraban y salían las ovejas, pero llamó la atención de los antropólogos por qué razón no tenía puerta, cómo era la seguridad del corral, cómo se cuidaban a esas ovejas de los depredadores, cómo se cuidaban a esas ovejas de las múltiples amenazas que tenía un rebaño en medio de las montañas. Y ese es el paisaje en el que el pastor pastoreaba las ovejas en tiempos bíblicos, un poco distante de lo que nosotros tenemos en la imagen. Yo molesto con mi hermano, nosotros nos rayó la cabeza esa bendita película de Babe el puerquito valiente, ¿se acuerda? No había más en nuestra época. Alguno dejó caer la cédula por ahí también. Y se acuerda que los animales hablaban, y había un típico rebaño de ovejas europeo del norte de Europa. Borres esa imagen de pastor, porque este es el paisaje del pastor bíblico. Un espacio, un lugar agreste, desértico. ¿Cómo puedes tú cuidar, cómo puedes tú sostener en medio de un lugar sin agua, sin pasto, darle alimento a un rebaño? Eso es lo que hace Jesús
con nosotros como iglesia. Y estos antropólogos llegan a una conclusión. Estos viajeros de Occidente con esta mentalidad de pastoreos perfectos y establos en condiciones diferentes, llegan a la conclusión que tenían los pastores, y es que el pastor de la zona les dice: la puerta del corral de las ovejas es el pastor. Y por eso Juan habla que Jesús dice: yo soy la puerta. Y esto tiene una connotación importante. Quiere decir que la protección del rebaño, el escudo del rebaño, el seguro del rebaño, la seguridad y la paz del rebaño reposa en la persona del pastor. Porque el pastor es el que, dice el relato de los antropólogos, que en sus estudios de la función del pastoreo, el pastor estaba 24/7 con las ovejas y cumplía una función muy importante cuando ellas venían a reposar en ese corral, y es que él se ponía su manta en la puerta, se acostaba y sellaba él la entrada y la salida del rebaño. Y cuando yo leí esto, el Señor ministró mi corazón, porque hay algo que el Señor todos los días hace. Puede que tú seas el más loco, la cabra más loca del rebaño, o puedas ser la ovejita más disciplinada. Hay una verdad que para todos nos cobija, y es que a la puerta del rebaño está el Señor sentado, está el Señor posicionado. Él es el que cuida nuestra entrada, nuestra salida. Él es el que nos da seguridad, Él es el que nos da paz. Él es la confianza de todos los que duermen dentro de ese corral. Y quiero, bajo este entendimiento, ir un poco al tema, lo que significa esta paradoja: un rey humilde. Diga conmigo: vimos lo que era un rey humilde, vimos lo que era un rey prometido, nuestro primer episodio, y el domingo pasado un rey mediador. ¿Cuántos han sido bendecidos con esto? Pero hoy vamos a reforzar la idea de un rey pastor. Un rey pastor. En sí, cuando se habla del rey de reyes, es una paradoja. ¿Y qué me refiero con una paradoja? Es que es algo contradictorio. Porque toda la vida de Jesús en el Evangelio y el ministerio de Jesús es una contradicción cultural. Yo no sé si tú lo has visto bajo esta lupa, pero todo lo que Jesús hace bíblicamente consignado en los evangelios es una contradicción cultural. Es más, es tan fuerte el carácter de Cristo que hasta el día de hoy, si tú hablas de Jesús, si tú quieres imitar a Jesús, si tú quieres hacer algo como lo hace Jesús, te vuelves un contradictor natural, una paradoja natural en la sociedad. Y esto ha pasado muchos tiempos. La sociedad nuestra hoy no es la misma sociedad de hace 2000 años cuando Jesús estuvo, pero el matiz sigue siendo el mismo. Diga conmigo: el rey de reyes es una contradicción. Es una contradicción, ¿por qué? Porque un rey en sí es alguien que tiene un poder absoluto. Es decir, en la concepción de una idea de una sociedad monárquica o monarquizada, nadie manda por encima del rey. Y Jesús viene con un mensaje confrontador, paradójico. Yo no solo soy rey de los cielos, sino que yo soy rey de los reyes. Tú tienes que entender esto. El reino es un estado, un lugar en donde nosotros vivimos una contradicción todos los días. Si tú quieres salvación, la salvación no contradice a nada, porque la salvación por definición todos la recibimos. ¿Qué rechazamos? Diga conmigo: el reino. Porque si bien nos encanta que nos salven, no nos gusta que nos gobiernen. Si bien a nosotros nos gusta que alguien haga algo por nosotros, nosotros rechazamos la idea de que alguien nos diga qué hacer. Y por eso el mensaje del reino, y más en lo que concierne a esta serie Rey de Reyes, es totalmente paradójico. Si hay algo que ya gobierna en mi vida, no puede haber nada por encima. Pero Jesús viene a establecer por medio de su carácter, de su persona, que Él es el rey sobre todo reino, que Él es el rey sobre todo sistema de gobierno, sobre todo sistema de pensamiento. Pero ese rey, lo paradójico y lo que más me emociona de esto,
es que para hablar del rey pastor, el rey pastor entra en esa contradicción de que no existe un rey humilde. El rey, por definición, es una persona que tiene autoridad, que tiene un poder majestuoso, y que por definición no viene para servir a nadie, sino al contrario. Un rey, bajo el pensamiento normal de la sociedad, es alguien que debe ser servido por la sociedad. Entonces, el rey pastor tiene muchas características. En la teología, la figura de Cristo como rey pastor es la máxima expresión de su oficio redentor. Diga conmigo: su oficio redentor. Ahora, ¿por qué razón tenemos un rey pastor? Decir que Jesús es el rey pastor es explosivo, socialmente es contradictorio. ¿Por qué razón? Porque es la autoridad absoluta de Dios, vestida de la ternura infinita de un cuidador como el pastor. Dígale al que tiene al lado: tú tienes un privilegio. Tú tienes un Dios revestido de autoridad y poder. ¿Cuántos dicen amén? Tú tienes un Dios revestido de toda la gloria, de toda la soberanía, de toda la autoridad. Pero a la vez ese rey tiene el disfraz, tiene la personalidad de un cuidador tierno que está al detalle de cada necesidad de su rebaño. ¿Por qué es contradictorio? Porque en la mentalidad de nuestra sociedad, el que gobierna oprime, el que gobierna deprava, el que gobierna trae corrupción, el que gobierna viene a ser servido, a servirse del pueblo. Pero en la paradoja bíblica, Jesús viene a gobernar para cuidar. Y este es el fundamento principal de por qué el Señor nos da en Cristo un rey pastor. Sígame la idea. Como rey tiene todo el poder. ¿Cuántos lo creen que Jesús como rey tiene todo el poder? Pero como pastor, Él aplica ese poder no para destruir, sino para cuidar. Juan Calvino, uno de los reformadores, quizás el más importante de todas las tesis de la Reforma, escribió esto acerca de el rey pastor. Él no es un rey que nos oprime con su poder, sino un pastor que nos sostiene con su vara y nos alimenta en sus pastos. ¿Cuántos dicen amén? Tú tienes un rey que no viene para ser el opresor. Él no quiere imponer un gobierno. Él, a través de la persona de Jesús, que en su naturaleza es cuidador, Él nos enseña cómo Dios manifiesta su poder. Ahora, Ezequiel capítulo 34, y me entro en el relato bíblico porque quiero avanzar rápidamente. Sé que el Señor va a ministrar su vida esta mañana. Ezequiel capítulo 34 es una porción bíblica demasiado importante. Está en el Antiguo Testamento, es uno de los libros proféticos, y en Ezequiel 34 se habla de Cristo, se profetiza de Cristo. Pero Ezequiel 34 tiene un significado aún mayor, y es que Ezequiel 34 condena a los malos pastores que existían en Israel. Si tú no has tenido la posibilidad de leer Ezequiel 34, te invito a que cuando llegues a casa esta tarde puedas hojear, puedas estudiar, puedas leer acerca de Ezequiel 34. Tiene mucho significado y quiero fundamentarme en dos versos: Ezequiel 34:11 y Ezequiel 34:15. Ezequiel 34:11 dice: yo mismo voy a buscar a mis ovejas y yo mismo las cuidaré. A ver, me va a ayudar a leer porque de pronto se puede dormir. Está haciendo calorcito hoy, ya se fue los días fríos. Así es que usted me va a ayudar, ¿cierto? ¿Me va a ayudar? Amén. A la 1, a las 2 y a las 3. Yo mismo voy a buscar a mis ovejas y yo mismo las cuidaré. Y es uno de los versos más contundentes acerca del reinado pastoral de Cristo. ¿Por qué habla esto? Porque el marco contextual, social y político de la Israel de Ezequiel 34 es una Israel en la cual sus líderes o sus pastores estaban pervertidos y corruptos. Entonces tiene que hablar el profeta Ezequiel acerca de Cristo. Vendrá un día en que yo seré el pastor de mi pueblo y yo mismo, dice el Señor, yo mismo voy a buscar a mis ovejas y yo mismo las cuidaré. Qué lindo eso. Verso 15 dice:
Yo las llevaré a descansar, buscaré a las ovejas perdidas y traeré a las que se hayan apartado del camino. Yo no tendría que explicar mucho acerca de esto, porque en 5 acciones Ezequiel nos acaba de decir cómo Jesús opera como el pastor rey que gobierna a su pueblo. Las 5 acciones es que Jesús te busca, Jesús te cuida, Jesús te da descanso, Jesús te trae de la perdición y Jesús hace que tú regreses al camino del cual te apartaste. Por lo tanto, si en alguna de esas 5 cosas has visto la mano de Cristo en tu vida, entonces has estado expuesto al reinado del Rey Pastor. El Rey Pastor no tiene nada que ver con alguien que se sienta en un trono o en una posición para destruir algo. Jesús tiene la figura de Rey Pastor basado en la profecía de Ezequiel, pensando en que Israel tenía una imagen corrupta de lo que era el pastor de las ovejas. Es tan importante, y quiero hacer esta aclaración, es tan importante la figura del pastor en el contexto social, que el Señor dice: yo me voy a proveer de un linaje. ¿Y de dónde se proveyó de un linaje para que Cristo viniera? Si no fue a través del pastor de las ovejas de Israel, más famoso en la antigüedad, llamado David. ¿De dónde se proveyó el reinado, el linaje? De un pastor. Porque si algo detesta a Dios es que el carácter de él sea pervertido por la imagen de gente que no representan lo que Cristo representa. ¿Sabe? En estos años he descubierto, como un análisis muy personal, que lo que nosotros más debemos cuidar es cuidarnos de dañar la imagen de lo que Cristo representa. Y yo hago hincapié en esto: cuántas veces nosotros hemos sido tropiezo para alguien por la sencilla acción de distorsionar la imagen de lo que es Cristo, porque nos leen a nosotros. Y con todo peso hablo como pastor, porque sobre nosotros los pastores, los que estamos en eminencia, los que estamos en esta posición honorífica, que más allá de ser un cetro para gobernar, para tomar decisiones, es nuestra función principal, es cuidar el rebaño del Señor. Y cuando tú hablas con alguien hoy en el sentido práctico, lejos de todo el fundamento bíblico, ¿qué es lo que la gente más detesta de la iglesia? Si no es el mensaje, la gente recibe el mensaje. A la gente le gusta la música, a la gente le gusta el culto. El problema de la gente es que vieron la corrupción a través de un mal cuidador. ¿Cuántos conmigo? ¿Cuántos nos sentimos decepcionados muchas veces? ¿Cuántos nos sentimos avergonzados muchas veces por eso? Ahora, Ezequiel 34 establece no solo el juicio a los malos pastores, sino enmarca lo que es el buen pastor. ¿Cuántos dicen amén? Porque a veces leemos la Biblia solo por el juicio, porque nosotros somos morbosos, a nosotros nos gusta la sangre. Pero el fundamento de Ezequiel 34 no es juzgar a los malos pastores. Aparte de que Cristo entra en la escena profética de Israel, el fundamento de Ezequiel 34 es establecer los lineamientos para lo que sería el reinado del único rey pastor que puede desempeñar su función como Dios la tiene en el corazón. Ahora, Dios anuncia que destruirá a los malos pastores, que tomará el control para buscar sanar y alimentar a sus ovejas, y establecerá un nuevo siervo, un linaje. Y hablamos de David y hablamos de Cristo como un fiel pastor que traerá paz, justicia y restauración. ¿Cuántos dicen amén? Y escribí esto pensando en Ezequiel 34, donde los hombres reinaron para devorar el rebaño. Dios se hizo pastor para morir por él. Dígale al que tiene a su lado: donde los hombres reinaron para acabar con las ovejas, Dios se hizo pastor para morir por él.
Si tú me preguntas a mí, ¿por qué razón Cristo es Rey Pastor? Porque Dios tomó la determinación de hacerse en Cristo pastor para morir por sus ovejas. La más grande demostración del amor del reinado de Cristo en la vida de un hombre es que solo Cristo, el único rey en la historia de la humanidad, que tomó la decisión de morir para que todo su rebaño no muriera. Cuando tú ves historias épicas de reyes de la Edad Media, los soldados mueren por su rey. En ninguna historia el rey muere por sus soldados. Yo no sé si tú estás entendiendo. En la historia de Cristo, en el reino de los cielos, no es el protagonismo del rey. El rey renuncia a su protagonismo para cuidar a sus soldados. Qué lindo eso. Si yo fuera guionista y en la primera escena de la historia del reinado de Cristo, Cristo muere, se acaba la película. Por lo tanto, no es un mensaje taquillero. Por lo tanto, no es un mensaje que venda, no tiene marketing. Porque es más interesante cuando hay por allá, en medio de la tropa, un soldado que tiene un espíritu heroico y sale y da la vida por su rey. Pero en ninguna película el rey da la vida por su tropa. Diga conmigo, solo en la Biblia. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, teniendo esto claro, quiero entrar en las tres facetas principales del rey pastor. ¿Quiere conocerlas? Diga conmigo, número 1, el pastor bueno. La primera faceta que la Biblia nos muestra acerca del rey pastor es la imagen de un buen pastor, del pastor bueno. Y esto que representa que el reinado del rey pastor está siempre en los dos extremos. ¿Cuáles son los dos extremos? La paradoja en que las acciones de Cristo siempre como rey van a demostrar la soberanía de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos un rey, no por algo, no por decir que tenemos a alguien poderoso, sino porque ese rey tiene la única función de manifestar la soberanía de Dios. Nada se sale de su control. Por ende, si es rey, es soberano. Pero si es bueno, quiere decir que manifiesta su gracia. Y quiero entrar a la palabra. Juan capítulo 10, verso 11. Dice la palabra del Señor: yo soy el buen pastor. Y quiero empezar por esta, porque como lo dije al inicio, no fue que alguien dijo, es que Cristo mismo, hablando de él, dijo: yo soy el buen pastor. ¿Y qué hace a Jesús ser un buen pastor? ¿O qué lo diferencia con los que son considerados los malos pastores? Y algunos teólogos dicen que hay una relación directa en que Jesús diga: yo soy el buen pastor, fundamentado en la profecía de Ezequiel 34, en donde Cristo prometió que vendría un pastor conforme al corazón de Dios. Es decir, que muchos dicen que este es el momento en que se alinea la profecía y Jesús dice: yo soy el que estaban esperando en Ezequiel 34. ¿Por qué Él es el buen pastor? Él mismo da la respuesta. El buen pastor, alguien debería celebrar, está dispuesto a morir por sus ovejas. ¿Cuántos dicen amén? Rápidamente voy a ir al verso 14. También yo conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. ¿Cuántos dicen amén? Spurgeon escribió al respecto de este verso lo siguiente: Cristo no es un pastor que huye cuando viene el lobo. Él es el rey que se interpone entre el peligro y su pueblo, haciendo de su propio pecho el escudo de nuestras almas. Qué lindo eso. La bondad de Cristo es una bondad fundamentada en la soberanía. Por eso, rey pastor son dos palabras de los extremos. Y recuerde que cuando Dios pone en contraposición dos cosas es porque busca que algo tenga equilibrio. Cuando tú pones dos cosas en una balanza totalmente extremas, siempre vas a encontrar equilibrio. Porque el rey soberano con autoridad no necesitaría cuidar a nadie, a él lo necesitarían cuidar. Pero Jesús dice: yo soy un rey pastor, es decir,
Yo pongo en el extremo la soberanía, pero en este extremo coloco la bondad. Qué lindo sería tener reyes con el corazón de Dios en la iglesia, en las naciones, en las ciudades. Gente que tenga la soberanía, la autoridad, el conocimiento para gobernar, pero la bondad en el corazón para cuidar. Amén. Ahora, esa bondad soberana no quiere decir que solo Él desea nuestro bien. Mira esto tan lindo. ¿Por qué tenemos un rey pastor? Porque a través de esa bondad soberana, no solo Él nos puede garantizar nuestro bien, no solo Él nos manifiesta el deseo de que nos vaya bien, de que estemos bien, sino que como rey Él tiene el poder para garantizar tu bienestar. ¿Cuántos dicen amén? Qué lindo eso. Él es un rey pastor porque Él es un buen pastor, pero ese buen pastor no solo desea el bien para ti, sino que tiene el poder para que tú estés bien. Dile que al lado, si tú vienes a Él, Él no solo desea tu bienestar, Él tiene el poder para que tú estés bien. ¿Cuántos dicen amén? Pero número 2, y es un concepto teológico, ese pastor bueno tiene una característica: da la vida. Dígale al de al lado, dio la vida, da su vida. Y eso en la teología se conoce como la expiación sustitutiva, que no es más que alguien se dio en lugar mío, que el lugar que yo debía ocupar por ser corrupto, perverso, malo, alguien bueno lo ocupó para que yo no tuviese que estar ahí. En la Reforma se enfatizó acerca de esto y se habló que Cristo no murió por la humanidad de forma abstracta, es decir, que no fue algo etéreo, no fue algo de palabras, que fue algo real, literal, no fue algo conceptual, sino que por su rebaño Él se dio. Que lo que se narra en la crucifixión no fue un hecho aislado que tomaron metafóricamente para armar un relato, sino que literalmente los azotes, toda la pasión que Cristo experimentó en la cruz fue la manifestación de un pastor dando su vida por sus ovejas. Tú tienes que abrir el corazón para entender esto. Hebreos capítulo 13 verso 20 dice: Dios resucitó a nuestro Señor Jesús, el gran pastor de las ovejas. Por medio de la sangre de Jesús, Dios hizo un pacto eterno con nosotros. ¿Cuántos dicen amén a eso? J.C. Ryle, uno de los comentaristas bíblicos reformados más grandiosos de la historia moderna, dice: nada demuestra tanto el amor del rey por sus súbditos como el hecho de que él pagó sus deudas con su propia sangre vital. Es decir, el concepto de la sangre de Jesús no es algo relativo, es algo real. Gota a gota su sangre fue puesta en la tierra, fue derramada por causa de que el pastor tenía una cosa clara: yo doy la vida por mis ovejas. Por muchos años, y en el léxico un poco de todos estos movimientos nuevos, teológicamente a veces distanciados de la verdad de Cristo, hemos visto cómo cada vez es tan despreciado el ministerio del pastor. Yo hoy en día digo que no hay un ministerio que se parezca más al de Cristo que el del pastor. Y quizás hoy el pastor está sobrevalorado, devaluado, porque hoy todo el mundo vio el ministerio pastoral como una posición. Diga conmigo: corrupción. Nunca ser pastor se refiere a un cargo jerárquico, porque la jerarquía está dada en el reinado. Diga conmigo: Cristo es rey, así hayan reyes en la tierra. Nadie le quitará el trono a Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Pero el pastor no tiene nada que ver con una posición. El pastor tiene que ver con una función vital. Diga conmigo: cuidado. Y por eso la Biblia nos dice que
la iglesia bendita que tiene pastores. ¿Cuántos dicen amén? Porque es la manifestación de Dios que te envía gente para que te cuide, para que te nutra, para que te alimente. El pastor no solamente da la vida. Este verso dice que el pastor conoce a sus ovejas. Y esto tiene que ver con la eficacia del llamado. Diga conmigo, eficacia del llamado. Juan 10:27 dice: mis ovejas, léalo conmigo, mis ovejas reconocen, diga conmigo, reconocen mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen. ¿Sabe qué me agrada a mí después de entender esto de esta perspectiva? Que lejos de la acción de la ganadería con ovejas, de un pastor que tiene un hato de ovejas para explotarlas como ganaderos, la función del pastor bíblica se enmarca, y leía acerca de esto, que los pastores que aparecieron el día del nacimiento de Cristo en Belén no eran pastores que ejercían una función ganadera, no tenían un negocio de ovejas. Los pastores del nacimiento de Jesús eran los pastores que cuidaban las ovejas que estaban destinadas para el sacrificio en el templo, para adorar al Señor. Y eso cambia un poco la visión, porque esos pastores no solo tenían una función agricultora, tenían una función espiritual. Su trabajo estaba ligado a que cada oveja era una ofrenda para el Señor. Cuando tú dejas de ver lo que el Señor te da con esta visión, se pervierte el reinado de Cristo. Cuando una persona deja de cuidar lo del Señor como si fuera del Señor y empieza a pensar que es de Él, se pervierte el reinado del rey pastor. Porque así como Dios te puede usar con autoridad y soberanía, Dios manifiesta esa misma autoridad y soberanía a través del cuidado. Y tú no puedes perder de vista, diga conmigo, no puedo perder de vista que el reinado del pastor viene como un bálsamo para la sociedad, para la iglesia. ¿Qué sería de nuestra vida sin un rey pastor? ¿Tú te imaginas que vinieras cada domingo a la iglesia y en vez de un rey pastor tuvieras un rey juez? No estaríamos aquí. Pero tenemos un privilegio. Esto a mí me toca el corazón en las fibras más profundas. No importa cuál sea la condición en la que tú como oveja llegaste hoy a este establo, hay un pastor que no tiene otra intención sino sanarte, cuidarte, alimentarte, levantarte. Yo no sé, tú tienes que entender esto. Esto no es romanticismo, esto es una verdad bíblica. Romántico es que yo te diría que tú eres una ovejita libre del campo y que tú haces y deshaces. Eso es romántico. Esas historias animadas de una Biblia subjetiva. Pero este paisaje de un lugar agreste, desértico, como es la vida de nosotros, o cuántos viven en un escenario ideal. Usted sale el lunes a trabajar y de entrada usted ya está en un trancón de 2 horas y la vida es agreste. Yo ahora estoy trabajando en Bogotá, mucho tiempo en Bogotá. Hermano, extraño estar en Chía, extraño estar en Cajicá. Llevo 2 semanas todos los días en Bogotá, en lo agreste de la ciudad donde nadie le importa nada, donde todo el mundo es dueño es el egoísmo reinante. Y yo pensaba en esto es el desierto donde Dios mandó sus ovejas. Pero mira lo importante, no es la imagen de que el pastor estaba al lado de las ovejas siempre. ¿Y por qué hago hincapié en este punto? El pastor que conoce a sus ovejas. Es que si Dios es el pastor del rebaño, el pastor, a diferencia del agricultor y de la sociedad que mide su rebaño en números, hoy la sociedad, tú sabes que te mide en números. La teoría del Big Data es que todos somos un número. Y todo este tema algorítmico de las redes sociales y todo el tema que tiene que ver con el acceso a la información
se fundamenta en que todos somos un número. Para la sociedad tú eres un número, pero en el reino, yo no sé si tú celebras, en el reino tú no eres un número. Por eso Jesús dijo: aunque yo sé que en mi rebaño hay 100 ovejas, yo estoy dispuesto a dejar 99 si una se me desvía, porque tú en el reino tienes un rey pastor que no te ve como un número. Tú tienes nombre, tú tienes apellido. Dios conoce tu voz y Él espera que cuando Él llame, qué lindo esto, Él espera que cuando Él llame, sus ovejas vengan a su pastor. Esto no es un simple verso romántico. Este mundo, esta sociedad está diseñada para que tú te pierdas, para que tú te corrompas, para que tú te perviertas. Pero hay un pastor que todas las mañanas sale y llama. ¿Cuántos dicen amén? Y cuando el pastor llama, hay unas ovejas locas que no obedecen, pero ese pastor dice: no vino, entonces yo voy por ella. Yo tomo la decisión de ir a buscar a mi oveja que está apartada. Y si la ovejita viene fracturada, cascada, rapada a medio lado, viene vuelta una nada, porque era viernes y apareció hasta el domingo, pero aún así Dios dice: no deja de ser mi oveja amada, y yo no dejo de ser el pastor del rebaño. ¿Cuántos dicen amén? Yo no sé si entiendes esto poderoso. Martín Lutero escribió: el pastor sabe que somos débiles y tontos, por eso no nos guía con látigo, sino con una dulce voz, para que sigamos por amor y no por miedo. Por eso Él no es un rey soberano solamente, por eso Él es un rey pastor. Porque el pastor, el buen pastor, tiene esta connotación. Usted sabe que en los campos de Judea los pastores tienen un solo pozo en común para muchos rebaños. Por lo tanto, las ovejas pueden ir al pozo. Quizás muchos rebaños van a beber agua del mismo pozo, pero aunque todas van al mismo pozo, llega un momento. Hay unos videos en YouTube, si quiere usted véalos, cuando el pastor llama a las ovejas en Judea, y cada uno hace un sonido, y sus ovejitas, sin necesidad de nada más, escuchan la frecuencia de la voz de su pastor. Y aunque hay muchas, y uno diría: pero ¿cómo voy a saber cuáles son las mías? Simplemente con el sonido de su voz se apartan, y cada rebaño se va con su pastor. Porque por más que tú estés inmiscuido en una sociedad pervertida, cuando Dios llama, yo no sé si te ha pasado, pero cuando tú escuchas la voz del pastor en medio de la sociedad, por más difícil que sea tu día, tu jornada, y tú escuchas la voz de tu pastor, tú sientes la dulzura del amor de Él llamándote. Es irresistible. No te puedes quedar apartado del rebaño del Señor. Y te escribí esto para regalártelo esta mañana, que lo atesores. El Rey del universo no te gobierna por decreto desde un trono, sino por derecho de sangre desde una cruz. El Rey del universo no te gobierna por decretos desde un trono. Cuando la Biblia dice que la ley en Cristo fue abolida, no se refiere a que tú ahora puedes matar porque ya no vivo por la ley. Se refiere a que Él no te gobierna por un decreto, sino que ese decreto, esa ley, fue clavada en una cruz. Ahora hay un pacto más poderoso que el decreto, se llama la sangre. Ese es el pastor, el que te dice: yo me di por ti, ¿por qué no te vienes y te das por mí ahora? Ese es el rey pastor. Y quiero terminar esta mañana. Diga conmigo: un rey bueno, un rey que da la vida, y un rey que conoce. Todo eso enmarcado dentro de la figura bíblica de un pastor. Ahora quiero detenerme en lo que para mí tiene mayor significado de esta palabra, y es el instrumento que usa el pastor para pastorear. Quiero que se suba el equipo de alabanza y me apoyen aquí. El instrumento, diga conmigo: instrumento. Los reyes, monárquicamente hablando,
se distinguían por dos cosas. Diga conmigo, cetro y corona. Por lo tanto, en la antigüedad, un rey sin corona y sin cetro no era un rey. Hay muchas historias que se tejen alrededor de las coronas. Es más, cuando usted ve las coronas, físicamente son elementos suntuosos, porque la corona habla de la majestuosidad del rey que se la pone. Es más, son objetos que han llegado a ser catalogados invaluables. Son joyas tan preciosas. Los cetros y las coronas tienen tanto lujo, tanta opulencia, porque hablan en cierta medida de la majestuosidad del rey. Y cuando, no sé si usted tiene en su mente esa figura un poco de las películas, cuando se coronaba un rey, el momento culmen era cuando se le colocaba la corona, y sigue siéndolo, y se le entregaba el cetro, porque la corona es la autoridad y el cetro es el mando. Un rey sin mando y autoridad no es nada. Alguien que gobierne y no tenga corona y cetro no es un rey. Pero en la figura bíblica del rey pastor, el rey pastor abandona la corona y el cetro. Mira esto, qué lindo. Y el Salmo 23 nos dice que el rey pastor pastorea con una vara y un callado. Y en el lenguaje colectivo, una vara y un callado es un bastón. Diga conmigo, una vara es un bastón. El rey gobierna, nunca un rey gobierna con manos vacías. Tú tienes que entender esto. Él es rey de reyes, y es contradictorio porque ese rey de reyes renunció a la corona y al cetro y tomó la vara y el callado. Por lo tanto, no es que él renunció a la corona de la gloria humana y ahora no tiene autoridad. No, es que él reemplazó, diga conmigo, él reemplazó toda gloria humana por un instrumento que Dios le dio en sus manos al pastor para cuidar a su rebaño. La vara significa la soberanía que defiende, pero a su vez disciplina. En muchos escenarios, la vara y el callado eran dos elementos. Hay imágenes, no sé si tienes la imagen que te envié, donde aparece una vara y un callado. Es lo más parecido a esto. Algunos pastores pastoreaban en una mano con el callado, que es el que tiene como un gancho, y en otra mano con simplemente era un garrote. Literal, es en una mano el garrote y en otra mano el callado. Pero en la imagen de Jesús, estos dos elementos son uno mismo, solo que en un extremo es callado y en el final es vara. Entonces, un mismo elemento para gobernar. ¿Con qué gobierna el rey pastor? Diga conmigo, con vara. Y lejano del pensamiento mal interpretado de que la Biblia dice que eduque a sus hijos con vara y usted dándoles garrote allá. El Señor dice en la palabra que toca darles vara, y el niño todo inflamado. Quizás usted era ese niño que le dieron vara. Pero la vara no se refiere literalmente al azote de un garrote. Mira lo que es el significado. La vara, teológicamente, del hebreo shevet, era un garrote corto y pesado que representa el poder de Cristo para aplastar. Es decir, el pastor tenía un garrote no para agarrar a palo a las ovejas. El garrote era para defenderlas. Salmo 23:4 dice: aunque ande, mire esto, aunque ande en el valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué razón? Porque yo tengo un pastor. Diga conmigo, yo tengo un pastor que es rey, y estarás conmigo, y tu vara y tu callado. No solo el callado, es que también es la vara. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Y por esa razón la vara, en otro significado bíblico, no como instrumento sino como significado, era el estándar de medida. Todo se medía en varas.
¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Porque Cristo dice: yo te pastoreo no con garrote, no te voy a agarrar a palo, pero es más pesado que el garrote cuando yo me mida contigo. ¿Qué tan cerca estás de mí? ¿Qué tan lejos estás de mí? ¿A cuántas varas de distancia está tu corazón del mío? La vara no solamente es un instrumento de defensa, no solamente es un instrumento de disciplina, es que la vara te permite tener una referencia. Por eso la Biblia dice: instruye al niño con vara. ¿A qué se refiere? Cabezón, no es a que lo agarres a palo, es a que le des ejemplo. Porque nadie pelea con el ejemplo, todos pelean con el garrote. El garrote solo produce resentimiento, dolor. Y después de 50 años usted todavía está llorando de que mi papá me pegaba cuando yo era chiquito. Pero nunca tendrá resentimiento de un papá que fue vara, ejemplo. Diga conmigo: mi pastor, el buen pastor, el pastor de pastores, es el mejor ejemplo. Te pueden haber fallado todos los líderes, tú tienes un rey pastor, el que dio su vida por ti. Tú puedes seguir llorando por la eternidad porque alguien te falló y te dejó solo y te abandonó en el momento más difícil, pero hay alguien que es el rey pastor, que nunca te abandonó, que nunca se escandalizó, que nunca salió corriendo, que fue corriendo a cuidarte, a abrazarte, a levantarte. Él es el rey que gobierna con vara, no con cetro. Él no busca la gloria, Él busca tu bienestar. Por eso tiene una vara en su mano. Pero ahora el cayado, y el cayado no es el pastor Oscar. Solo 3 lo entendieron. El cayado es la gracia que rescata y guía. Ahora, ¿por qué ese palo tenía una curva? Porque el cayado no solo era el complemento de la vara, sino que cuando usaba el cayado, cuando alguna ovejita se iba lejos o se iba al aprisco, él cogía la vara y usaba el cayado y lo alaba y alcanzaba a sus ovejas. Diga conmigo: guía y dirección, rescate, sustento. Representa la gracia irresistible, el cuidado tierno de Cristo que nos atrae hacia Él todos los días con su cayado, que toma del lomo las ovejas para dejarles saber que Él seguía allí. Alguna historia bíblica dice que cuando las ovejas se sentían perdidas, porque las ovejas son un animal tonto, por naturaleza necesitan un pastor. Una oveja sola se muere porque es tonto, es ingenuo, así como algunas ovejitas del rebaño del Señor. Si usted se cree un lobo, usted no es apto para el reino, porque para estar en el reino necesita ser oveja. Somos tontos sin Cristo, necesitamos de Él. Y de vez en cuando el pastor, cuando veía una ovejita por allá desorientada, mirando para el otro lado, diciendo Santa Fe, por allá sacaba, y tenía que sacarla, gracias. Él extendía su cayado y le tocaba el lomo para hacerle saber a la ovejita: aquí estoy, no me estás viendo, pero yo estoy aquí, aquí está tu pastor. ¿Cuántos dicen amén? Recibe esto que escribí para ti. El rey es el terror de tus lobos. La vara del rey es el terror de tus lobos. Su cayado el abrazo de tu alma. Miqueas capítulo 7 verso 14 dice: Dios nuestro cuida a tu pueblo, tú eres su pastor, cuida a este pueblo que es tuyo. Otras versiones dicen: apacienta a tu pueblo con tu cayado. Charles Spurgeon dijo: qué bendición que el mismo cayado que nos guía sea la vara que golpea a nuestros enemigos. El mismo poder que me somete a obediencia a Él es el que me protege de la condenación. Quiero que se coloque de pie esta mañana.
La vara y el cayado son una demostración más que el rey pastor no quiere una democracia. En un rebaño no hay democracia. En un rebaño hay una sola voz que guía y determina. El rey que decide el camino, pero ese rey no es un rey tirano, es un rey pastor. Yo no sé cuál es tu experiencia con Cristo. Y yo, cuando terminé de escribir esta palabra, me quebré en mi estudio y le pedí al Señor: ayúdame a entender el privilegio que tengo de que me gobierna un rey pastor y no un rey tirano. Que yo puedo todos los días levantarme, abrir mis ojos y agradecer al rey pastor, que durante la noche, cuando yo no tenía control de mí, estaba al cuidado aún de lo que yo no podía cuidar. Yo no sé cuántas amenazas al día sobre tu vida tú pudiste alertar, porque somos como ovejas. Somos tontos, somos ingenuos, pero tenemos un rey pastor que tiene una única función: cuida de ti. Y quiero concluir con esto, que espero que marque en resumen lo que es esta palabra. El consuelo de todo cristiano es saber que el pastor que nos ama también es el rey que tiene el poder para protegernos. Esto me trae una paz profunda. Si tú logras entender esto esta mañana, esta semana vas a sonreír, vas a estar tan feliz y tan en paz, independientemente de la circunstancia que estés atravesando en tu vida. Esta es la garantía, esta es el consuelo más grande que tenemos al entender que tenemos a un rey pastor. Y es que el pastor que nos ama, que dio su vida por nosotros, también es el rey, y él tiene el poder para protegernos. Si tú cierras tus ojos esta mañana y das gracias al Señor, porque hay algo que puede ser innegable: estamos aquí no por mérito, no por decisión, no por habilidad. Es que nos encontró en medio del desierto un pastor bueno que estuvo al cuidado de cada detalle de nosotros. Si tú despiertas hoy acá a tu realidad espiritual, no hay mérito alguno en algo poderoso, grandioso y majestuoso que hayas podido hacer. Es que su gracia manifestada a través de su cuidado es la que nos tiene aquí esta mañana. Hemos atravesado luchas, situaciones, pero ninguna de ellas se compara a la idea de saber que aún no puedo asimilar lo que me ha sucedido. El milagro más glorioso que yo he vivido, que después de malgastar lo que no era mío, no he tenido que pagar. Traicioné a aquel que me perdonó la vida. Humillé al que curó toda mi herida. Y en mi huida coseché lo que merecía. Y desvanecido en mi dolor, en algún momento Él me encontró. Díselo. No sé cómo Alguien aquí puede adorar al Señor. sin cuidados del pastor. Aleluya. Antes de poder hablar de mi pasado, Se
atraviesan sus palabras y su voz, que Él se alegra tanto de que haya vuelto a casa. Alguien tiene que decir esto al Rey, que no pasa nada, y dormido en su regazo lo he sabido. Tengo vida, tengo dueño y soy querido. ¿Cuántos pueden reconocer que tenemos pastor, que Él cuida de nosotros? Alguien puede levantar sus manos ahí en su lugar y reconocer que sin Él quizás estaríamos apartados, muertos, sin vida. He aprendido la lección del amor divino, que me transformó cruzándose en mi camino, y que dio a mi vida entera otro sentido, otra meta y otro fin. Yo no sé lo que traerá para mí el mañana, solo sé que nunca se apagará su llama. Aleluya. Su misericordia es mi razón. Oh. He despertado en el redil, no sé cómo, entre algodones y cuidados del pastor, y antes de poder hablar de mi pasado, se atraviesan sus palabras y su voz, que Él se alegra tanto de que haya vuelto a casa. Hey, que no piense, que descanse, que no pasa nada, y dormido en su regazo lo he sabido. Tengo vida, tengo dueño y soy querido. ¿Cuántos se sienten amados por el pastor esta mañana? Levanta tus manos y dale gracias un minuto ahí. Dile: Señor, tú cuidas de mí. Tengo a alguien que cuida de mí, no solo románticamente, sino que Él tiene el poder, la autoridad. Él tiene la soberanía en su mano para mi bienestar. Él cuida cada detalle. En el nombre de Jesús damos gloria, honor y alabanza esta mañana. Dale fuerte ese aplauso al Rey. Gracias, Señor, te adoramos. ¿Cuántos son bendecidos en esta mañana con esta palabra? Quiero rápidamente que tomemos la ofrenda. Si tienes algo para bendecir, para dar gracias.